La llamada llegó justo antes de mi hora de almuerzo. Señora Martínez, necesitamos que vengan a la oficina de recursos humanos. Mi corazón se aceleró. No era algo habitual que me llamaran sin previo aviso. Con una disculpa rápida dejé mis papeles en el escritorio y me dirigí a la oficina. Cuando entré vi a mi jefe sentado con una expresión tensa. Esto no tiene nada que ver con tu desempeño, dijo, como si eso pudiera calmarme. Es un tema personal. Me entregaron el teléfono. Al otro lado la voz de mi vecina sonaba alarmada. Daniela, algo está pasando en tu casa. Vi a tu suegra entrar con un cerrajero esta mañana. Cambió las cerraduras y sacó tus cosas al patio. Cuando intenté hablar con ella, me dijo que ya no vivías ahí. Me quedé helada. ¿Qué?, exclamé, sintiendo cómo la sangre se me iba al rostro. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me contuve. No podía permitirme perder el control frente a mi jefe. Gracias, Marta. Voy para allá. Salí del trabajo apresurada. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué haría algo así mi suegra? ¿Y dónde estaba Gabriel, mi esposo, en todo esto? Al llegar a casa encontré exactamente lo que Marta había descrito. Mis pertenencias estaban amontonadas en el jardín delantero como si fueran basura. Allí estaba ella, sentada en una silla con su típica expresión de superioridad. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité con el corazón a punto de estallar. Ella me miró con frialdad y respondió: esta ya no es tu casa. Gabriel me pidió que tomara el control. Tú no tienes ningún derecho aquí. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Qué estás diciendo? Esta es mi casa también. Gabriel y yo la compramos juntos. Pero es que Gabriel ya no quiere que estés aquí, dijo con una sonrisa maliciosa. Me dijo que todo esto fue un error. No podía creer lo que estaba escuchando. Gabriel, el hombre con el que me había casado hace 5 años, el hombre que había prometido protegerme y amarme. Esto no se va a quedar así, os dije con la voz temblorosa. Tomé mi teléfono y llamé a Gabriel, pero no contestó. Intenté 3 veces más antes de que su buzón de voz se activara. Te lo advierto, Daniela, dijo mi suegra levantándose de su silla. Si intentas entrar a esta casa, llamaré a la policía. Esto ya no es tuyo. Acepta tu destino y vete. La rabia me consumía. Sabía que no podía actuar impulsivamente, así que me di la vuelta y regresé al auto. Pero mientras me alejaba, juré que no permitiría que ella ganara. Esto apenas comenzaba. Esa noche me refugié en un pequeño motel, incapaz de regresar al hogar que había construido. Después de horas de pensar, un plan comenzó a formarse en mi mente. No iba a dejar que mi suegra destruyera mi vida. Necesitaba pruebas, aliados y una estrategia. Sabía que mi vecina Marta podría ser clave. Al día siguiente fui a su casa temprano por la mañana. Ella me recibió con una taza de café caliente y una expresión de empatía. ¿Cómo puedo ayudarte, Daniela?, preguntó preocupada. Marta, necesito que me cuentes exactamente lo que viste ayer y cualquier cosa que hayas escuchado sobre mi suegra y Gabriel últimamente. Su relato fue detallado y revelador. Había visto a mi suegra entrar y salir de mi casa muchas veces en las últimas semanas, a menudo cuando yo estaba en el trabajo. También mencionó algo que me dejó helada. Gabriel había estado visitando a su madre con frecuencia y, según parecía, llevándose documentos importantes de la casa. Eso no es todo, dijo Marta, mirando alrededor como si temiera que alguien la escuchara. Hace unas noches escuché a tu suegra decirle a alguien por teléfono que tenía un plan para deshacerse de ti. Mis sospechas se confirmaban. Esto no era una simple discusión familiar. Era algo mucho más oscuro. Gracias, Marta, dije apretando su mano. Voy a necesitar tu ayuda para resolver esto. Con su apoyo decidí que el siguiente paso era consultar a un abogado. Sabía que mi suegra era manipuladora, pero también sabía que legalmente ella no tenía derecho a hacer lo que había hecho. No iba a permitir que pisotearan mi dignidad. Al día siguiente tuve una reunión con un abogado especializado en conflictos familiares. Después de explicarle la situación, él me miró con seriedad. Daniela, lo que hizo tu suegra es completamente ilegal. Ella no tiene ningún derecho sobre tu propiedad y si Gabriel realmente la apoyó en esto, estará en serios problemas legales. Pero necesitamos pruebas contundentes. Eso era justo lo que necesitaba escuchar. Estaba decidida a recuperar mi hogar y demostrar quién era realmente mi suegra. Pero sabía que esto no sería fácil. Tendría que enfrentarlos a ambos y sacar a la luz secretos que probablemente ellos preferirían mantener ocultos. La guerra había comenzado y yo no pensaba perder. Esa misma tarde decidí volver a mi casa, pero esta vez no iba sola. Mi abogado Roberto me acompañó para asegurarse de que las cosas no se salieran de control.
Teníamos un plan, documentar lo que encontráramos y, si mi suegra intentaba impedirme el paso, él estaría allí para defenderme. Cuando llegamos, ella estaba en el jardín regando las plantas, como si nada hubiera pasado. Su rostro se tensó al verme, pero intentó mantener la compostura. «¿Qué haces aquí?», dijo con la manguera aún en mano. «Esta es mi casa y vine a recuperar lo que es mío», respondí con la voz firme. «Ya te lo dije, Daniela, Gabriel no te quiere aquí. Ahora esta casa me pertenece», replicó con esa frialdad que siempre la había caracterizado. «Eso no es cierto y lo sabes», intervino Roberto mostrando los documentos de propiedad. «Usted no tiene ningún derecho legal sobre esta casa. Si no permite que Daniela entre, podríamos llamar a la policía por usurpación de propiedad». Por un momento vi una chispa de inseguridad en sus ojos, pero no sería ella si se rindiera tan fácilmente. «Gabriel me dio permiso para estar aquí», dijo, cruzando los brazos. «Eso no importa», replicó Roberto. «Gabriel no tiene la autoridad para desalojar a Daniela sin su consentimiento, y mucho menos para cambiar las cerraduras. Esto es completamente ilegal». Mi suegra permaneció inmóvil, pero su expresión se tornó aún más desafiante. «Hagan lo que quieran, pero no permitiré que entres», dijo antes de darse la vuelta y entrar a la casa, cerrando la puerta con un portazo. Roberto puso una mano en mi hombro. «No te preocupes, esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora tenemos un caso sólido para presentar ante un juez». Esa noche regresé al motel con una mezcla de frustración y determinación. Aunque sabía que las cosas estaban avanzando, no podía evitar sentirme traicionada. Lo que más dolía era la ausencia de Gabriel. ¿Cómo era posible que permitiera que su madre me tratara así? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. «Daniela, por favor, no hagas esto más difícil. Mi mamá solo está tratando de protegerme. Creo que lo mejor sería que cada quien siga su camino». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Protegerlo de qué? ¿De mí? Después de todo lo que habíamos vivido juntos, no respondí. En lugar de eso, me concentré en mi plan. Sabía que no podía dejarme llevar por las emociones. Mi suegra y Gabriel tenían algo que ocultar y estaba decidida a descubrirlo. Al día siguiente volví a reunirme con Roberto para explorar nuestras opciones legales. Pero también sabía que necesitaría algo más que un caso sólido en la corte. Si quería ganar esta batalla, debía encontrar evidencia de los verdaderos motivos detrás de las acciones de mi suegra. Comencé a investigar su pasado. Aunque siempre había sido una mujer reservada, sabía que escondía secretos. Recordé que años atrás había mencionado tener problemas financieros. ¿Podría estar usando la casa para resolver sus deudas? Marta, mi vecina, también decidió ayudarme. «Si necesitas que vigile la casa o tome fotos de algo sospechoso, cuenta conmigo», dijo con entusiasmo. Esa misma noche Marta me llamó nerviosa. «Daniela, acabo de ver a un hombre salir de tu casa con tu suegra. No lo reconocí, pero llevaban una carpeta grande. Creo que deberías venir a verlo». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Fui de inmediato, estacionándome a unos metros para no ser vista. Desde que abrí el auto observé cómo mi suegra hablaba con un hombre de traje. Llevaba la misma carpeta que Marta había mencionado. Decidí tomar fotos desde mi teléfono. No sabía quién era ese hombre, pero algo me decía que era importante. Cuando revisé las imágenes más tarde, vi un logo en la carpeta que llamó mi atención. Decía Hernández y Asociados, una conocida firma de bienes raíces. La conexión era evidente. Mi suegra estaba intentando vender la casa. La siguiente mañana me presenté en la oficina de Hernández y Asociados, fingiendo ser una potencial compradora. No fue difícil obtener información. Después de todo, nadie sospecha de una mujer con una gran sonrisa y un bolso caro. La recepcionista nigera, amable pero desprevenida, me mostró una lista de propiedades disponibles. Ahí estaba, mi casa, listada como en proceso de venta. ¿Podría darme más información sobre esta propiedad?, pregunté tratando de mantener la calma. «Claro, señora», respondió. «La dueña actual nos indicó que desea venderla con urgencia. Estamos en la etapa de revisar los documentos legales». Salí de la oficina con una mezcla de enojo y alivio. Ahora tenía la prueba que necesitaba. Mi suegra no solo estaba intentando destruir mi vida, sino que también estaba actuando de manera ilegal para lucrarse con algo que no le pertenecía. Esa noche volví al motel, pero esta vez no me sentía sola. Tenía aliados, pruebas y un caso sólido. Mientras revisaba mis notas, recibí una llamada inesperada. «Daniela, soy Claudia, la prima de Gabriel», dijo al otro lado de la línea. Su voz sonaba preocupada. «Escuché lo que está pasando y creo que hay algo que deberías saber. La tía Julia siempre ha sido así. Manipuló a mi mamá para quitarle una propiedad hace años.
Tuvimos que pelear en la corte para recuperarla. Esto no era solo un conflicto personal, era un patrón de comportamiento. Sabía que mi suegra no se detendría ante nada para salirse con la suya. Gracias, Claudia. Esto es justo lo que necesitaba escuchar, respondí, agradecida. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que la batalla apenas estaba comenzando, pero también sabía que estaba más preparada que nunca. No iba a permitir que mi suegra ganara. Al día siguiente, armada con las pruebas obtenidas y la información que me había proporcionado Claudia, decidí dar el siguiente paso. Mi abogado Roberto redactó una carta formal dirigida a mi suegra y a Gabriel exigiendo que cesaran de inmediato sus acciones ilegales. Además, programó una audiencia para solicitar una orden judicial que me permitiera recuperar el acceso a mi casa. Mientras tanto, yo no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí enfrentar a Gabriel directamente. Necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar de su boca por qué había permitido que su madre destruyera nuestro matrimonio y mi vida. Lo encontré en su oficina donde trabajaba como contador. Cuando entré, su rostro palideció. No esperaba verme allí. «¿Qué haces aquí, Daniela?», preguntó levantándose rápidamente de su escritorio. «Necesito respuestas, Gabriel. ¿Por qué permitiste que tu madre cambiara las cerraduras de nuestra casa? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué me estás abandonando de esta manera?». Él evitó mi mirada como si estuviera avergonzado. «No quería que las cosas llegaran a esto», dijo finalmente. «No mientas», exclamé, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. «Tú sabías lo que estaba pasando. Incluso lo planeaste con ella. ¿Por qué? ¿Qué ganan ustedes con esto?». Se pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso. «Mi mamá, ella siempre ha sido controladora. Me convenció de que esto era lo mejor. Me dijo que tú solo estabas conmigo por interés, que no me querías realmente». «¿Y tú le creíste?», pregunté incrédula. «Después de todo lo que hemos vivido juntos, después de todo lo que hemos construido». Gabriel se quedó en silencio, incapaz de responder. Su cobardía era evidente, y mi corazón se rompió aún más al darme cuenta de que el hombre al que una vez amé había sido completamente manipulado por su madre. «Esto no ha terminado, Gabriel», dije con firmeza. «Voy a recuperar mi casa y voy a demostrar quién es realmente tu madre. Tú elegiste tu bando, y cuando todo salga a la luz, espero que te des cuenta del error que cometiste». Salí de su oficina sintiéndome más fuerte. Ya no tenía dudas, estaba completamente sola en esta lucha, pero eso no me detendría. Esa misma noche recibí una llamada de Marta. «Daniela, acabo de ver algo que necesitas saber. Tu suegra trajo a otro hombre a la casa. Parecía un abogado o algo así, y estaban revisando documentos. No sé qué están planeando, pero creo que deberías venir a ver». No lo dudé ni un segundo. Me dirigí a mi antigua casa y estacioné el auto en un lugar discreto. Desde allí observé cómo mi suegra conversaba con un hombre mayor que llevaba un maletín. Aunque no podía escuchar lo que decían, sus gestos eran tensos y claramente discutían algo importante. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Necesitaba cualquier prueba que pudiera ser útil en mi caso. De repente vi algo que me dejó helada. El hombre le entregó un sobre a mi suegra, quien lo abrió rápidamente y revisó su contenido. Desde mi posición logré distinguir algunos billetes. Mi suegra estaba recibiendo dinero en efectivo, pero ¿por qué? ¿Era un soborno, una transacción ilícita? Esto complicaba aún más la situación, pero también me daba más motivos para seguir adelante. Al día siguiente me reuní nuevamente con Roberto para mostrarle el video. «Esto es muy bueno, Daniela», dijo observando la grabación con atención. «Podríamos usar esto como evidencia de que tu suegra está actuando de mala fe. Pero necesitamos más detalles. ¿Sabes quién es el hombre que aparece en el video?». Negué con la cabeza. «No lo sé, pero podría investigar. Estoy segura de que Marta lo ha visto antes. Tal vez ella sepa algo». Regresé a casa de Marta, quien estaba más que dispuesta a ayudar. Después de mostrarle el video, su rostro se iluminó. «Claro que lo reconozco, es el señor Arriaga. Tiene una pequeña firma de abogados aquí en el barrio. Siempre ha sido cercano a tu suegra. Se rumorea que le debe un favor desde hace años». Esa información era crucial. Ahora tenía un nombre y una conexión que podría investigar. Decidí visitar la oficina del señor Arriaga, esta vez sin previo aviso. Cuando llegué, la recepcionista intentó detenerme, pero insistí en que necesitaba hablar con él de inmediato. Finalmente accedió a dejarme entrar. El señor Arriaga parecía sorprendido al verme, pero mantuvo una actitud profesional. «¿En qué puedo ayudarla, señora Martínez?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sé que ha estado trabajando con mi suegra», dije sin rodeos. «Quiero saber qué planean.
porque le advierto que cualquier cosa que estén haciendo en contra de la ley será reportada. Su sonrisa desapareció de inmediato. No sé de qué me está hablando, respondió, tratando de parecer inocente. Entonces no le importará si llevo este video a las autoridades, dije mostrando mi teléfono. Su rostro se endureció. Sabía que lo había acorralado. Mire, señora Martínez, yo solo sigo instrucciones de mis clientes. Si tiene algún problema, debería de hablar directamente con la señora Julia. Créame, lo haré, respondí antes de salir de su oficina. Aunque no había obtenido mucha información, sabía que mi presencia lo había inquietado. Y eso era un buen comienzo. Mientras tanto, Roberto logró acelerar el proceso legal. Una semana después nos presentamos ante el juez para exponer mi caso. Teníamos pruebas sólidas, los documentos de propiedad, las fotos de la casa siendo listada para la venta sin mi consentimiento y el video de mi suegra recibiendo dinero. El juez escuchó atentamente y tras deliberar emitió una orden judicial que me permitía recuperar el acceso a mi casa de inmediato. Fue una pequeña victoria, pero significativa. Cuando regresé a casa con la orden en mano, mi suegra estaba allí, como siempre. Al mostrarle el documento, su rostro se torció de rabia. «Esto no ha terminado, Daniela», dijo con una sonrisa amarga. «Lo sé», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Pero esta vez yo tengo la ventaja». Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez en semanas sentí que estaba recuperando el control. No iba a detenerme hasta recuperar todo lo que me habían arrebatado. El día en que finalmente pude entrar a mi casa de nuevo fue una mezcla de victoria y tensión. Mientras Roberto me acompañaba para asegurarme de que todo estuviera en orden, sentí una punzada de dolor al abrir la puerta principal. Mi hogar ya no se sentía como mío. Cada rincón parecía impregnado con la presencia de mi suegra, como si hubiera marcado el territorio en mi ausencia. Al cruzar el umbral, me encontré con un desastre. Los muebles estaban desordenados, mis pertenencias más preciadas desaparecidas y las paredes decoradas con cuadros y adornos que no eran míos. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que no solo habían intentado arrebatarme mi hogar, sino que también habían borrado cualquier rastro de mi existencia en él. Roberto tomó fotos de todo, mientras yo trataba de mantener la calma. «Esto solo fortalece nuestro caso», dijo tratando de tranquilizarme. Mientras revisaba cada habitación, encontré algo que me llamó la atención. Una carpeta olvidada en el estudio. Dentro había documentos que confirmaban las deudas financieras de mi suegra, además de correos impresos entre ella y el señor Arriaga, discutiendo los detalles de la posible venta de la casa. «Esto es oro puro», comentó Roberto al revisar los documentos. «Podemos demostrar que ella actuó con la intención de despojarte de tu propiedad para cubrir sus propias deudas». A pesar de esta nueva ventaja, no podía evitar sentirme vulnerada. Esta era mi casa, mi refugio, y ahora se había convertido en un campo de batalla. Esa noche, mientras intentaba acomodar lo poco que quedaba de mis cosas, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. Al mirar por la mirilla vi a Gabriel de pie, con una expresión que no podía descifrar. Abrí la puerta lentamente, sin saber qué esperar. «Daniela, necesito hablar contigo», dijo con un tono más suave del que recordaba. «¿Ahora quieres hablar?», respondí, cruzándome de brazos. «Después de todo lo que me hiciste, después de permitir que tu madre destruyera mi vida». Él bajó la mirada como si estuviera avergonzado. «Sé que cometí errores, pero hay cosas que no entiendes». «Entonces explícalas», respondí, sin moverme del marco de la puerta. Gabriel suspiró y pasó una mano por su cabello. «Mi mamá, ella siempre ha tenido control sobre mí. Desde que era niño me ha hecho sentir que le debo todo. Cuando me casé contigo, comenzó a decir que estabas intentando alejarme de ella, que no eras la persona correcta para mí. Al principio no le creí, pero con el tiempo sus palabras comenzaron a afectarme». «¿Y decidiste traicionarme por eso?», pregunté, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. «No quería traicionarte, pero tampoco sabía cómo enfrentarla. Pensé que si le daba lo que quería, finalmente nos dejaría en paz. Pero me equivoqué. Ella siempre quiere más». «Eso ya lo sé, Gabriel», dije con la voz temblorosa. «Lo que no entiendo es por qué nunca me defendiste. Yo era tu esposa. Éramos un equipo, o al menos eso creía». «Lo siento, Daniela», dijo con los ojos llenos de arrepentimiento. «Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero quiero ayudarte. No quiero que mi madre te siga haciendo daño». Aunque sus palabras parecían sinceras, no podía confiar en él tan fácilmente. Gabriel había demostrado ser débil frente a su madre y no podía permitirme bajar la guardia.
Sin embargo, decidí escuchar lo que tenía que decir. Él me confesó que su madre había manipulado a más personas en el pasado, utilizando tácticas similares para beneficiarse económicamente. Incluso había convencido a un primo de Gabriel de venderle un terreno por un precio ridículo, solo para después revenderlo por una fortuna. Esto no es solo contra ti, Daniela, dijo Gabriel. Es su forma de controlar a todos los que la rodean. Pero contigo fue diferente. Creo que vio en ti una amenaza. Sabía que si estabas a mi lado yo podría finalmente alejarme de ella. Aunque sus palabras tenían sentido, no podía ignorar el daño que ya estaba hecho. No sé si puedo perdonarte, Gabriel, le dije con la voz quebrada. Pero si realmente quieres ayudar, necesitas demostrarlo con acciones, no con palabras. Él asintió decidido. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Te lo prometo. En los días siguientes, Gabriel comenzó a colaborar conmigo y con Roberto. Nos proporcionó información valiosa sobre las cuentas bancarias de su madre y sus movimientos financieros recientes. Descubrimos que había recibido un préstamo enorme que no había podido pagar, lo que explicaba su desesperación por vender la casa. Mientras tanto, yo seguía reconstruyendo mi vida dentro de mi hogar. Cada día era una pequeña victoria, pero también un recordatorio de la batalla que aún estaba librando. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontré una caja escondida en un rincón. Dentro había fotos antiguas de la familia de Gabriel, junto con cartas escritas por su madre. Al leerlas me di cuenta de algo inquietante. Julia había estado obsesionada con mantener a Gabriel bajo su control desde siempre. Las cartas revelaban un patrón de manipulación emocional que había comenzado mucho antes de que yo apareciera en sus vidas. Esa noche compartí mis hallazgos con Roberto. Esto podría ser útil para demostrar su comportamiento manipulador, dijo. Pero también debemos ser cuidadosos. No queremos que use esto para victimizarse. Sabía que tenía razón. Julia era experta en manipular a quienes la rodeaban, y no dudaba que intentaría girar la situación a su favor. El día de la siguiente audiencia fue tenso. Julia llegó al tribunal con una actitud desafiante acompañada por el señor Arriaga. Gabriel también estaba presente, pero se mantuvo a mi lado como una señal de que finalmente había elegido mi bando. Durante la sesión, Roberto presentó todas las pruebas que habíamos recopilado. Los documentos financieros, el video de la transacción sospechosa y las cartas que demostraban el comportamiento manipulador de Julia. Cuando llegó el momento de que Julia hablara, intentó victimizarse diciendo que solo estaba tratando de proteger a su hijo de una mujer que solo quería su dinero. «Eso no es cierto», respondí mirándola directamente. «Lo único que he querido es construir una vida con Gabriel. Pero usted nunca estuvo dispuesta a aceptarlo. Siempre vio en mí una amenaza y cuando no pudo controlarme decidió destruirme». El juez escuchó a ambos lados con atención antes de emitir su veredicto. Aunque no era una victoria definitiva, ordenó que Julia se mantuviera alejada de la propiedad hasta que se resolviera el caso por completo. Al salir del tribunal, Julia me lanzó una mirada llena de odio. «Esto no ha terminado, Daniela», murmuró. «Lo sé», respondí, «pero esta vez estoy lista para cualquier cosa». Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero cada paso que daba me acercaba más a recuperar mi vida. Julia había subestimado mi determinación y estaba a punto de descubrir que había cometido un grave error. Después de la audiencia, aunque había obtenido una pequeña victoria, sabía que Julia no se detendría. Su mirada llena de odio al salir del tribunal lo decía todo. Estaba planeando su próximo movimiento y yo debía estar preparada. Esa misma noche, mientras revisaba los documentos con Roberto, recibí una llamada de Marta. «Daniela, algo extraño está pasando», dijo con voz preocupada. «Acabo de ver a Julia reuniéndose con un hombre diferente al abogado Arriaga. Estaban hablando en un café del centro y por su lenguaje corporal parecía que discutían algo importante. Creo que deberías investigarlo». «Gracias, Marta», respondí, sintiéndome agradecida por su constante apoyo. Sabía que cualquier detalle podría ser clave en esta lucha. Decidí visitar el café al día siguiente y preguntar al personal si conocían al hombre con el que se había reunido Julia. Tras una breve conversación con la camarera, descubrí que el hombre era un agente inmobiliario local. Mi corazón se hundió al pensar que Julia podría estar intentando vender la casa nuevamente a través de medios aún más turbios. Al día siguiente confronté a Gabriel sobre lo que había descubierto. «Tu madre sigue planeando algo», le dije mostrando mi preocupación. «Ahora está involucrando a un agente inmobiliario. ¿Sabes algo sobre esto?». Gabriel negó con la cabeza, pero su expresión mostraba una mezcla de frustración y tristeza. «No tengo idea de lo que está haciendo, pero no me sorprende. Es capaz de cualquier cosa para salirse con la suya».
Necesitamos adelantarnos a ella, respondí. Si logra vender la casa antes de que termine el caso, podríamos perderlo todo. Decidimos actuar rápidamente. Gabriel sugirió que hablara con algunos de sus familiares que habían sido víctimas de las manipulaciones de Julia en el pasado. Aunque dudaba de que quisieran involucrarse, sabía que valía la pena intentarlo. Esa tarde Gabriel y yo visitamos a su primo Enrique, el hombre que había sido convencido por Julia de venderle su terreno por un precio irrisorio. Al principio Enrique estaba reacio a hablar, claramente aún dolido por lo que había sucedido. Gabriel, no quiero meterme en problemas, dijo cruzando los brazos. Tu madre ya me causó suficientes dolores de cabeza. Lo entiendo, Enrique, respondió Gabriel con sinceridad. Pero Daniela está peleando una batalla que tú conoces muy bien. Ella no merece pasar por lo mismo que tú. Si compartes tu experiencia, podríamos usarla para demostrar el patrón de manipulación de mi madre. Enrique suspiró profundamente antes de asentir. Está bien, si esto puede ayudar, estoy dispuesto a hablar. Mientras tanto, seguí investigando al agente inmobiliario con la ayuda de Roberto. Descubrimos que tenía antecedentes de participar en transacciones sospechosas, lo que lo convertía en un aliado perfecto para alguien como Julia. Con toda esta nueva información, decidimos presentar una moción para proteger legalmente la propiedad contra cualquier intento de venta. Roberto argumentó que Julia estaba actuando de mala fe y que era necesario impedir cualquier transacción mientras el caso seguía abierto. El juez aceptó nuestra solicitud, emitiendo una orden que prohibía la venta de la casa sin mi consentimiento. Fue otra victoria importante, pero sabía que Julia no se rendiría tan fácilmente. Unos días después, mientras organizaba los documentos que habíamos recopilado, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo y no te saldrás con la tuya, decía el mensaje. Mi corazón dio un vuelco. Aunque el mensaje no estaba firmado, sabía que provenía de Julia. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que estaba dispuesta a amenazarme directamente. Decidí no responder y en su lugar informé a Roberto sobre el mensaje. Esto solo demuestra que está perdiendo el control, dijo. Es una buena señal para nosotros, pero debemos estar más atentos que nunca. Esa misma noche Gabriel me llamó para contarme algo sorprendente. Había encontrado una caja en el sótano de la casa de Julia mientras ella no estaba. Dentro había documentos que revelaban un secreto familiar que nadie conocía. Julia había falsificado firmas en el pasado para apropiarse de propiedades y cuentas bancarias. Esto es grave, Daniela, dijo Gabriel con la voz temblorosa. Si esto sale a la luz, podría enfrentarse a cargos penales. Sabía que esta información era un arma poderosa, pero también era peligrosa. Julia era una mujer astuta y no dudaría en usar cualquier recurso para defenderse. Necesitamos manejar esto con cuidados, le dije a Gabriel. No podemos actuar impulsivamente. Debemos asegurarnos de que todo esté bien documentado antes de presentarlo. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Julia parecía sospechar que algo estaba pasando y su actitud se volvió aún más agresiva. Comenzó a visitar la casa constantemente, tratando de intimidarme con su presencia. Una tarde, mientras estaba en el jardín, se acercó y me dijo: «Esto no es más que una batalla perdida para ti, Daniela. Al final siempre gano yo». La miré directamente a los ojos y respondí con firmeza: «Esta vez será diferente, Julia. Ya no tienes el control. Estoy más fuerte de lo que piensas». Su expresión se endureció y por un momento vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Sabía que estaba empezando a sentir la presión y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Finalmente llegó el día de la audiencia final. El tribunal estaba lleno y la tensión en el ambiente era palpable. Julia llegó acompañada por el señor Arriaga, luciendo confiada como siempre, pero esta vez yo estaba preparada. Roberto presentó toda la evidencia que habíamos recopilado: los documentos financieros, las cartas, los testimonios de Enrique y otros familiares, e incluso los registros que Gabriel había encontrado en el sótano. Cada pieza encajaba perfectamente, revelando un patrón claro de manipulación y abuso por parte de Julia. Cuando llegó el turno de Julia para defenderse, intentó una vez más victimizarse, pero esta vez sus argumentos no convencieron a nadie. Su fachada comenzó a desmoronarse y por primera vez vi un destello de miedo en sus ojos. El juez escuchó atentamente antes de emitir su veredicto. Ordenó que la propiedad quedara bajo mi nombre exclusivo, invalidando cualquier intento de Julia por apropiarse de ella. Además, anunció que las acciones de Julia serían investigadas por posibles delitos financieros. Mientras salía del tribunal, sentí una mezcla de alivio y satisfacción.
Julia había jugado sucio, pero esta vez la justicia estaba de mi lado. Al cruzar la puerta, Julia me lanzó una última mirada llena de odio. «Esto no ha terminado, Daniela», dijo con veneno en la voz. «Para ti tal vez no», respondí con calma, «pero para mí sí lo está». Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi vida nuevamente. Julia había subestimado mi determinación y ahora enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Después de salir del tribunal, las cosas comenzaron a estabilizarse, pero no sin que las tensiones se sintieran en el aire. Gabriel y yo decidimos tomar un tiempo para nosotros, alejándonos de la casa que había sido el epicentro de tantos conflictos. Aunque el juez había fallado a mi favor y la casa era legalmente mía, no podía ignorar el peso emocional que aquel lugar cargaba. «Necesitamos un nuevo comienzo lejos de todo esto», le dije a Gabriel mientras empacábamos nuestras cosas. Él asintió. «Estoy de acuerdo, Daniela. Lo que ha pasado aquí nos ha dejado marcas, pero también nos ha enseñado mucho. Quiero estar contigo lejos de las sombras de mi madre». Mientras empaquetábamos, Gabriel recibió una llamada de su hermana menor, Valeria, quien se había mantenido al margen durante todo este proceso. «Gabriel, necesito hablar contigo», dijo con urgencia en su voz. «Es sobre mamá. Creo que está planeando algo más». Nos reunimos con Valeria esa misma tarde en un parque cercano. Su rostro reflejaba preocupación mientras nos contaba lo que sabía. «Mamá está furiosa después de perder el juicio. Ha estado diciendo que no se quedará tranquila hasta verte arruinada, Daniela. Y ahora está hablando de llevar esto a un nivel más personal». «¿Qué quieres decir con personal?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Valeria bajó la voz. «Ha estado contactando a antiguos conocidos que tienen antecedentes oscuros. No sé exactamente qué está planeando, pero temo que esté considerando algo fuera de la ley». Aunque su advertencia era alarmante, no podía permitir que el miedo dictara mi vida. Decidí reforzar las medidas de seguridad en la casa y notificar a Roberto sobre esta nueva amenaza. «Necesitamos estar preparados para cualquier cosa», yo le dije. Los días siguientes fueron tensos. Aunque intentábamos seguir adelante, las palabras de Valeria se mantenían presentes en mi mente. Me aseguré de instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa y reforzar las cerraduras. Gabriel también tomó precauciones, revisando regularmente si había señales de que Julia o alguien más estuviera rondando la propiedad. Un día, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, noté algo extraño. En la madrugada, una figura encapuchada había caminado alrededor de la casa, observando las ventanas y las puertas. Aunque no se podía identificar claramente quién era, mi intuición me decía que estaba relacionada con Julia. «Esto está yendo demasiado lejos», le dije a Gabriel mostrando las imágenes. «Necesitamos tomar acción antes de que algo peor ocurra». Decidí confrontar a Julia directamente. Sabía que probablemente negaría cualquier involucramiento, pero necesitaba que entendiera que no tenía miedo de ella. Fui a su casa acompañada por Gabriel y toqué la puerta con firmeza. Cuando abrió, su rostro se llenó de sorpresa y luego de desprecio. «¿Qué haces aquí?», preguntó, cruzando los brazos. «Sé lo que estás haciendo, Julia», le dije mirando directamente a sus ojos. «Tus amenazas, tus intentos de intimidarme. Todo está documentado. Si sigues con esto, las consecuencias serán mucho más graves de lo que imaginas». Julia soltó una risa sarcástica. «¿Crees que me asustas, Daniela? No tienes idea de quién soy». «Lo sé mejor de lo que piensas», respondí. «Y no voy a permitir que sigas interfiriendo en mi vida. Este es el final de tu manipulación». Aunque Julia intentó mantener su postura desafiante, pude ver un destello de inseguridad en su mirada. Sabía que su control sobre la situación estaba desmoronándose, y eso la enfurecía aún más. Esa noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada de Marta. «Daniela, acabo de escuchar algo que podría interesarte», dijo con voz seria. «Julia ha estado hablando con alguien en una cafetería del centro, el mismo lugar donde la vi antes. Creo que está planeando algo desesperado». Decidí no subestimar la información. Fui al lugar al día siguiente, esta vez acompañada por un detective privado que había contratado recientemente. Quería asegurarme de tener pruebas concretas si Julia estaba involucrándose en algo ilegal. Mientras observábamos desde una mesa cercana, vimos a Julia reunirse con un hombre que parecía ser su nuevo cómplice. La conversación era difícil de escuchar, pero el detective logró grabar partes clave donde mencionaban algo sobre darle un susto a alguien. No cabía duda de que estaban hablando de mí. Con esta nueva evidencia, Roberto y yo presentamos una orden de alejamiento contra Julia. El juez, al revisar las grabaciones y los antecedentes de manipulación,
Aceptó nuestra solicitud. Julia ahora tenía prohibido acercarse a mí o a la casa, y cualquier violación de esta orden resultaría en consecuencias legales inmediatas. Aunque esta medida me dio un poco de tranquilidad, sabía que Julia no se detendría tan fácilmente. La conocía lo suficiente como para saber que su orgullo no le permitiría aceptar la derrota. Unas semanas después recibí una llamada inesperada de Valeria. «Daniela quería agradecerte», dijo con un tono más amable de lo habitual. «Sé que todo esto ha sido una pesadilla para ti, pero gracias a lo que hiciste, Gabriel y yo hemos comenzado a entender cuánto daño nos ha hecho mamá». Su comentario me conmovió. Aunque el conflicto con Julia había sido devastador, al menos algo positivo estaba surgiendo de todo esto. «Gracias, Valeria», respondí. «Espero que puedas encontrar tu camino lejos de su influencia. Mereces una vida libre de manipulación». Finalmente, Gabriel y yo logramos mudarnos a una nueva casa, lejos del alcance de Julia. Era un espacio modesto pero lleno de paz, algo que habíamos anhelado durante tanto tiempo. Mientras desempacábamos, sentí una profunda sensación de alivio. «Lo logramos», le dije a Gabriel tomando su mano. «Sí, lo hicimos», respondió sonriendo. «Y esta vez nadie podrá quitarnos nuestra tranquilidad». Aunque sabía que Julia probablemente nunca cambiaría, había aprendido a establecer límites y a defender lo que no era mío. Había enfrentado la tormenta y salido más fuerte. Ahora, con un nuevo capítulo por delante, estaba lista para construir una vida llena de amor, respeto y sobre todo libertad. Porque al final la verdadera victoria no era solo recuperar mi casa, sino también mi dignidad y mi poder personal.